Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches. Estamos dando inicio a nuestro estudio bíblico de este día martes. Estamos muy contentos porque nuevamente nuestro Dios nos permite la gran oportunidad para poder estar conectados, para poder también compartir de la palabra del Señor y también venir a este tiempo donde podemos juntos glorificar y exaltar a nuestro Dios. Vamos a este día y continuar nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Este día nos toca ver la séptima iglesia a la cual el Señor Jesús le habla y le da un mensaje que también para nuestros días es un mensaje muy pertinente, un mensaje que también nos puede hablar y nos puede también, si estamos no haciendo lo correcto, Dios nos está dando un llamado de advertencia, un llamado para poder nosotros cambiar. O si ya lo estamos haciendo, entonces vamos bien, entonces también ya eso nos ayuda para continuar haciendo lo que a Dios le agrada. Pues bienvenidos mis hermanos y hermanas, y durante los minutos yo sé que más hermanos se irán conectando. Damos el saludo a hermana Isabel y a hermano Jorge que se están conectando este día. Nos llenamos de gozo que siempre nos acompañan. Y también yo sé que entre más minutos pasa, más hermanos son parte de este estudio bíblico. Vamos a comenzar orando. No podemos hacerlo, este estudio, sin la presencia, sin la dirección de nuestro Dios. Él fue quien lo dio, Él lo ha revelado a nosotros. Entonces el Espíritu Santo necesitamos para que nos enseñe y nos muestre cuál es el plan, su voluntad para nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Te damos gracias, mi Dios, en esta noche por todas tus bendiciones, todos tus cuidados, mi Dios. Gracias porque nos has dado la vida, la salud, el estar con nuestras familias, el poder llegar hasta este día realizando y haciendo todas las cosas que hemos podido llevar y completar, porque tú, Señor, nos has dado esta oportunidad de hacerlo. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, por la salvación, que es el regalo más grande y especial que tú, Señor, has dado a la iglesia, has dado a todo el mundo que cree en ti. Gracias, Señor. Y así te pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche tú, mi Dios, nos des el discernimiento, nos des la revelación, nos des la sabiduría e inteligencia para poder entender este pasaje, y sobre todo que podamos capturar para nosotros ese mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, a cada hermano y hermana que están conectados y se irán conectando en el transcurso de este estudio bíblico. Bendícele grandemente, y así, Señor, que tú sigas obrando de una manera poderosa en sus vidas. En Jesucristo, tu Hijo amado, hemos orado, Señor. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico en este día, y como le digo, vamos a continuar nuestro estudio en Apocalipsis. Este día nos toca hablar de Apocalipsis capítulo 3 y veremos los versículos 14 al versículo 22. La última iglesia que vamos a ver siguiendo la secuencia como nuestro Señor Jesucristo le habló y se los mostró a Juan el apóstol. Nos toca ver el mensaje a la iglesia de Laodicea. Entonces, abra su Biblia, Apocalipsis 3, versículo 14. Esto es bien importante, que usted tenga su Biblia. Téngala, ya sea, mejor si lo tiene en papel, su Biblia así en libro, donde usted la puede tocar, pasar las páginas, es mucho mejor. Si acaso no quiere perderse lo que vamos a hablar y no va a encontrarla rápido, pues tenga su teléfono o algo, su aparato, su device donde puede tenerlo. Entonces, lo importante es que usted nos siga la lectura en este día. En papel es mejor, en mi opinión, porque usted puede subrayar, hacer una marca, una nota al pie de la Biblia, y eso le recuerda lo que usted ha ido aprendiendo. Luego usted la lee y le recuerda lo que usted ya en un tiempo atrás usted ya estuvo aprendiendo y leyendo de ese pasaje. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículo 14 al versículo 22. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Palabra del Señor. Le damos la bienvenida a hermano Freddy y a hermana Vilma Estrada por estar acompañándonos en este estudio bíblico. Qué alegría que nos están también siendo parte de la iglesia. Y este pasaje, esta iglesia tiene un mensaje muy especial. ¿Por qué razón? Pues ya lo vamos a descubrir, pero si hacemos como un pequeño resumen, estas 7 iglesias eran de la misma región, de la región del Asia Menor. Como siempre me gusta aclarar, no es el Asia que nosotros conocemos actualmente, que es allá la zona oriental, la zona de los países asiáticos que le conocemos, no. Esta región del Asia Menor es una región de la parte cerca de donde estaba el Imperio Romano, donde estaba el mar Egeo, toda esta región central prácticamente de esta costa era lo que era antes el Asia Menor. Y estas 7 iglesias representan la iglesia en general. Muchos han dicho que cada iglesia representa una era o un tiempo de cómo la iglesia se ha ido desarrollando. Esa es una parte como una interpretación que se ha dado de estos pasajes. Y es válido porque también se puede ver reflejado a través de la historia cómo estas iglesias también pueden encajar a través cómo la iglesia se ha ido desarrollando a través desde los apóstoles hasta nuestros días. Pero también si lo vemos del aspecto de la Biblia, así sin interpretación, tomando el mensaje como está en la Biblia, como lo leemos ahora, podemos encontrar de que este mensaje está dirigido para todas las iglesias. Estas 7 iglesias, y como mencionaba al inicio, el número 7 representa un número de algo completo, algo que tiene un número cabal o un número que es integrado o está integrando todas las cosas. Entonces 7 iglesias representa el número total, un número completo, que es la iglesia de nuestro Señor. Entonces las 7 iglesias es el modelo para la iglesia en general. ¿Cómo habla nuestro Señor a estas diferentes iglesias? Es una manera como también nosotros podemos encontrar un mensaje de alerta, un mensaje de elogios, mensaje también de reprensión en el momento cuando nosotros no hacemos lo que a nuestro Señor le agrada. Entonces este tipo de mensaje lo encontramos en cada una de estas iglesias que son aplicables aún a la iglesia de nuestros días. También tenemos una promesa al final de todo, cuando Cristo venga, a cada iglesia se le da una descripción de esa promesa futura, cuando estemos toda la iglesia frente al Cordero, adorándolo y exaltándolo, nuestro Señor nos da una promesa. Entonces esto podemos ir descubriéndolo en estas cartas. También de la manera como Jesucristo se nos presenta, también es una manera descriptiva de los oficios, también del poder, de la capacidad, del dominio que tiene nuestro Señor y cómo Él dirige, controla, tiene
autoridad total sobre la iglesia. Entonces todo esto lo hemos venido hablando en los diferentes pasajes que cada semana, hace ya 2 semanas y media hemos venido hablando de cada iglesia. Me he tomado el tiempo de ir una por una, cada día tomar una iglesia para no ir muy rápido e ir sacando el mejor o el mayor provecho de este mensaje que la Biblia nos dice. El día de hoy nos toca hablar del mensaje a la iglesia de Laodicea. Y siempre me gusta hablar un poco de la ciudad para que entendamos un poco la realidad que estaba viviendo en ese momento la iglesia dentro de un contexto social, que era esa ciudad, la ciudad de Laodicea. Laodicea, esta ciudad, fue fundada por Antíoco II. Antíoco II fue un rey de la dinastía Seleucida. Él era conocido como Teos, que en griego esa palabra significa Dios. Y se lo pusieron los ciudadanos de la ciudad de Mileto por agradecimiento al haberles liberado del tirano Timarco en el año 258 antes de Cristo. Entonces fue fundada por este rey. Luego el nombre surge porque quiso darle honor a su esposa. La esposa de Antíoco, el nombre de ella era Laodice. Entonces de ahí viene la Odisea. Esta ciudad estaba ubicada en un punto muy estratégico porque 3 carreteras importantes o 3 caminos importantes se unían justo en esa ciudad. Y esto convirtió que la ciudad de Laodicea fuera una ciudad comercial, una ciudad administrativa, una ciudad donde prácticamente esto hacía que fuera un centro de las finanzas. La hizo una ciudad muy rica, muy próspera, al punto de que en el año 60 después de Cristo hubo un terremoto en toda esa área. Ya lo hemos mencionado en las diferentes iglesias que en este año, en el año 60 después de Cristo, hubo un gran terremoto en toda esa región. Muchas ciudades fueron afectadas, muchas iglesias que estaban en esas ciudades fueron afectadas. Muchas de esas ciudades no lograron reconstruirse, otros les tomó mucho tiempo la reconstrucción. En este caso, en esta ciudad de Laodicea, esta ciudad se reconstruyó muy rápido y no necesitó ni subsidio del Imperio Romano, porque era tan próspera, había tanta riqueza, había tantas finanzas y la hacía una ciudad muy importante que la hizo fácilmente volver a reconstruir toda la ciudad. Esta ciudad también era conocida por la manufactura de telas y alfombras de una suave y lana de color negro. Eso lo distinguía de lo demás, que podrían hacer otras ciudades también esa producción de tela o de lanas, pero esta lana era negra, eso lo distinguía, una lana negra lustrosa, muy suave. Y esto la distribuían, y como no era muy común, esta ciudad la hacía una ciudad muy singular en este sentido, y esto lo vendían a muy alto precio. También esta ciudad tenía una floreciente escuela de medicina. Imagínense, ya si dice que hay medicina, probando doctores y tratamientos, esto implica que en esta ciudad era muy importante. La gente que podía quizás pagarlo era gente que tenía mucho dinero, iba ahí a ver alternativas médicas para poder hacer un diagnóstico y una solución a alguna enfermedad de aquellos tiempos. En la actualidad, eso me recuerda un poco a la ciudad muy cercana a la cual nosotros vivimos. Está como a 20-25 minutos, y esa es una ciudad que dentro de los Estados Unidos es una ciudad muy importante en cuanto a la medicina. Es una ciudad muy pequeña, es Rochester, aquí en el estado de Minnesota, pero es conocido grandemente en todos los Estados Unidos y en muchos países del mundo por la capacidad que tiene de tratamientos médicos. Aquí está una de las grandes clínicas conocidas, las clínicas Mayo. Entonces, esta ciudad de Rochester es muy próspera, una ciudad que tiene, para ser muy pequeña, tiene mucha vida, mucho comercio, muchos visitantes, hay mucha vida en ese sentido, pero es por la medicina que está siendo su sede en esta ciudad. Yo me imagino igual la ciudad de
Odisea, por tener una escuela, una floreciente escuela de medicina, y me imagino yendo a la vanguardia de las enfermedades de aquel tiempo. Esto lo hacía una ciudad muy floreciente, una ciudad muy famosa y muy rica a la vez. Tenía una desventaja esta ciudad. Esta ciudad tenía, por su ubicación, no habían mantos acuíferos, es decir, para proveer agua a los habitantes de esta ciudad. Entonces, esta ciudad, para poder llevar el agua, proveer el agua a todos sus habitantes, alguien se ingenió llevarla a través de un sistema de tuberías, pero del lugar donde ellos se proveían era más prácticamente abastecerse de aguas termales. Entonces, usted sabe, no sé si alguien ha ido a un lugar donde hay aguas termales, el agua es caliente, dependiendo qué lugar, de cómo brota el agua. Hay lugares que está hasta hirviendo el agua, o lugares que está muy caliente. Entonces, no nos dice exactamente a qué temperatura estaba el agua, pero salía el agua de esas fuentes de aguas termales. Entonces, al construir esta red de tuberías, el agua en su recorrido hacia la ciudad se iba enfriando poco a poco, pero cuando llegaba a la ciudad, esa agua estaba tibia. Y en muchos casos a la gente reportaba vómitos a la hora de tomar el agua, o náuseas a la hora de tomar el agua, por la temperatura. La temperatura del agua no era fría, sino que era tibia. Entonces, hay uno de los inconvenientes que tenía esta ciudad. Esta ciudad también ya existía, la iglesia que Juan escribe ya existía en el tiempo de Pablo, cuando él estaba preso en Roma, y parece que él escribió una carta a esta iglesia que no se ha encontrado hasta este día. ¿Y cómo podemos saber acerca de esto? Pues vamos a Colosenses 4:16. Ahí el apóstol Pablo hace una mención acerca de esta iglesia. Colosenses 4, versículo 16. Vamos a ir a este pasaje. Vamos a ver. Ahorita lo estoy buscando. Y mi Biblia estaba en un idioma que no es el español. Por eso me está tomando un poquito más de tiempo encontrarlo. Vamos a ver ahora sí. Vamos a ver Colosenses 4:16. Dice así la palabra del Señor: cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y la de Laodicea léanla también ustedes. Si vemos acá, el apóstol Pablo recomienda a los colosenses, a los creyentes de Colosas, que esta carta la compartieran a los creyentes de Laodicea. Y la carta que le escribió a los de Laodicea, pues que se la compartieran para que fuera leída en la iglesia de los colosenses. Entonces aquí vemos una referencia que Pablo escribió otras cartas más que no han sido encontradas. Muchas se han perdido, muchas quizás fueron destruidas. No se sabe qué fue el destino de estas cartas, pero sí hay muchas cartas más que no se descartan que hayan sido escritas. Las que tenemos en la Biblia hasta este momento son las que fueron encontradas en su momento cuando hicieron ese canon y reunieron los libros del Antiguo Testamento y seleccionaron esos libros para hacer libros que fueron aprobados por ese consejo de hombres que dijeron: estos son libros que podemos decir que Dios ha hablado. Y el Nuevo Testamento, que también fue otro grupo de personas que hicieron ese canon diciendo: estos son los libros que entran en la categoría que nosotros vemos que son inspirados por Dios. Hombres que fueron usados por Dios para hablarnos de la Biblia. Entonces, no se sorprende si alguien dice que hay otra carta, pero las que hoy tenemos aceptamos los 66 libros que tiene nuestra Biblia. Entonces vamos viendo un poquito acerca de esto, y para cerrar este contexto de esta ciudad fue destruida por los turcos
y hasta el día de hoy esta ciudad es un montón de ruinas que no se han excavado. Entonces no han llegado los arqueólogos, no han llegado la gente que le gusta investigar o andan buscando la cultura, las civilizaciones, no han llegado a esta ciudad y no se sabe de ella. Vamos a pasar ahora en sí a lo que es el estudio de este capítulo de la Odisea. Aquí Jesucristo se presenta y vamos a ver, siempre es bueno ver cómo Él se presenta, porque esto tiene un mensaje para nuestra vida, y tanto se aplica al mensaje que le dio en ese momento. Aquí se presenta Cristo de tres maneras. La primera manera, como Él se presenta, dice, he aquí el amén. Esa es la primera descripción y título que Él está usando para sí, el amén. Esa palabra amén la usamos al día de hoy. Yo creo que usted en su iglesia lo utiliza. Cuando usted habla, oye el mensaje en su congregación y quiere acertar o confirmar lo que el pastor está diciendo o alguien que predica está diciendo, usted dice amén. Ese amén significa así sea. Eso es lo que quiere decir, lo que significa la palabra amén. Esa palabra amén viene desde el hebreo. Ha pasado del hebreo, ha pasado al griego, ha pasado al castellano, que es prácticamente lo que hablamos, y a todo lenguaje, porque en muchos países, en muchos lenguajes, de igual forma se dice amén. Eso no ha cambiado. En inglés se dice amén, aunque su acento es diferente, pero se escribe igual amén. Y en muchos países igual la palabra amén se sigue usando como una palabra general, aplicado a decir así sea. También esta palabra amén ha sido utilizada desde el Antiguo Testamento. Y vamos a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Y aquí encontramos el versículo 15. Deuteronomio 27, 15. Dice nuestro Dios, maldito el hombre que haga una imagen tallada o una imagen de fundición, obra de mano de escultor, lo cual es abominación al Señor, y lo guarde en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Ahí se encuentra esta palabra, amén. Y ahí sigue en ese capítulo todo lo que Dios decía. La congregación, es decir, el pueblo de Israel tenía que decir amén. Como una forma de asegurar, como una forma de comprometerse. Una forma de decir que si alguien violaba esto que ellos estaban comprometiendo, ese pacto que estaban haciendo, iba a conllevar también un castigo, una reprensión de nuestro Dios. Cuando la palabra amén es pronunciado por Dios, y es como ya se aplica en este pasaje que Jesucristo dice, he aquí el amén. Esta palabra amén pronunciado por Dios equivale a decir así es y así será. Así es y así será. Y cuando el hombre, nosotros como cristianos, cuando el ser humano lo dice, significa así sea. Entonces, cuando nosotros afirmamos, estamos aceptando la voluntad de Dios, estamos tomando la palabra de Dios y nos estamos comprometiendo a obedecerla. Pero cuando Dios dice amén, o cuando aquí Jesús dice para sí el amén, significa que Él es así es, o Él así será. Y aplicándolo a Él es un propósito que se van a ver, establecer los propósitos de Dios, establecerlo como un título que a través de Él se va a cumplir el plan de nuestro Dios. Y para eso acompáñeme, aquí hay una referencia de esto en segunda de Corintios, segunda carta de apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Y por tanto también por medio de Él decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro. Entonces dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. O así sea, o así será. Es decir, Dios es fiel. Cuando Él dice algo, lo cumple. Por eso dice que es un sí. Cuando Él se compromete, cuando Él pacta, cuando Él dice algo, lo cumplirá. No hay duda de eso. Y cuando la iglesia dice un amén, significa así sea, aceptando la voluntad de nuestro Dios. El segundo título que vemos aquí de Jesucristo dice el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero.
Esto tiene que ver un poco conectado con el amén. Y ya lo vamos a ver por qué. Cuando dice el testigo fiel, esto lo mirábamos en el capítulo 1, ya hablábamos un poco de eso, pero vuelvo otra vez a mencionarlo. Cuando habla del testigo fiel, significa que es digno de fe, significa que por medio de él ocurren todas las cosas y cada una de estas revelaciones divinas. También que comunica las predicciones no solo de una manera general como los profetas lo hacían o dijeron que no tiene tanta autoridad, aunque sí llevaba, pero cuando Cristo lo dice y Él es el verdadero y fiel, el testigo fiel, significa que viene con verdad, viene con autoridad, viene reprobando, viene amonestando y viene confrontando. Por eso se presenta a él como el testigo fiel, que lo que va a decir es cierto, pero tiene con autoridad. Y eso es lo que viene a enfatizar aquí. Luego dice verdadero. Eso tiene un sentido con lo real, con lo ideal y con lo genuino. Y cuando se aplica a Jesucristo, significa que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, el jefe de la iglesia. Y eso no se nos tiene que olvidar. Y aún a nosotros como pastores no tenemos que olvidarlo. Quien dirige la iglesia no es el pastor, es Cristo. Él es el jefe. Y nosotros como pastores nada más somos administradores. Nada más somos gente que Dios ha puesto ahí temporalmente, pero no tenemos la última palabra. Quien tiene la última palabra es nuestro Dios. Él es el jefe. Y nosotros casi podríamos decir como un administrador, como un manager, pero no tenemos la palabra total. Siempre está el jefe que tiene la última palabra. Entonces, Él tiene la verdad absoluta y Él es también la santidad absoluta. Él es todo lo que dice ser. Cuando habla que también es fiel, cuando dice que es el fiel y verdadero, también significa eso, que Él es el que dice ser, vino a cumplir los ideales que son, los sustenta con su vida y las esperanzas que nos dice, Él las confirma. Jesús es el verdadero, por lo tanto, Él cumplirá su palabra. Él no dejará nada a medias y lo que ha prometido lo cumplirá en su tiempo y no va a haber nada que no se cumpla. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, Él lo dijo y Él es el verdadero. El otro, vemos acá el tercero o el cuarto título, que encontramos de Jesucristo es que es la creación de Dios. Y esto lo dice en el versículo 14, el principio de la creación de Dios. Y aquí hay que aclarar algo. Muchos falsos profetas o muchos falsos mensajeros o gente que hace una doctrina errada de la Biblia, ocupan este pasaje para decir lo voy a dramatizar diciendo, vean o miren, aquí está, diciendo el principio de la creación de Dios. Quiere decir que Jesús es un hombre o así como el hombre creado o como los ángeles creado. Por lo tanto, Él no puede ser Dios. El único que puede ser Dios es Jehová. Y hablan y hacen su teología o su explicación partiendo de eso. Y no es así. Cuando Jesucristo dice que Él es el principio de la creación, vámonos a Colosenses. Aquí nos da una explicación mucho mejor. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice aquí, refiriéndose a Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, y aquí dice como acá, el primogénito de la creación o el principio de la creación, como dice Apocalipsis. Y no se queda ahí Pablo, aquí da la razón y aquí es lo que nos interesa saber y la explicación que nos da. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego el 17 dice, Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas
subsisten. Entonces aquí vemos la explicación más clara de acuerdo a lo que también el apóstol Pablo nos dice cuando dice que Jesucristo es el principio de toda la creación, o cuando dice Juan que escribió por parte de la palabra de Jesucristo mismo que Él es el principio de la creación. Lo que quiere decir es de que Jesucristo es el que por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Todas las cosas que vemos fueron creadas por medio de Jesucristo. Y esto no lo dice de los ángeles, de ningún ángel dice que alguna cosa fue creado por ellos o por medio de ellos o para ellos. No, los ángeles son seres celestiales, pero son como nosotros, solo que ellos en el área espiritual y el ser humano en el área terrenal. Pero Jesucristo tiene un nivel superior. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Jesucristo, si fuera creado, no tuviera poder para crear. Satanás fue un ángel creado por Dios para alabanza y gloria de su nombre. Sigue siendo un ángel, aunque él tiene cierto poder. No tiene poder de creador, de creación. No tiene el poder para hacer algo de la nada. En cambio, Jesucristo dice aquí que en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado, oiga, por medio de Él y para Él. Entonces quiere decir que si Jesucristo no hubiera estado ahí creando al lado de Dios Padre y al lado también del Espíritu Santo, no hubiera habido creación, porque la Trinidad estaba unida creando. Y es por esa razón que en Génesis, cuando habla de que Dios creó al hombre, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, la Trinidad actuando. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que Jesucristo, mis hermanos, es Dios, que Jesucristo, en otras palabras, es el origen o la fuente primaria de la creación. Sin Él nada de lo que vemos o sabemos que existe, existiría, porque Él fue quien lo hizo. A eso se refiere cuando dice el primero o el principio de la creación. Quiere decir que Él estuvo ahí siendo el origen de las cosas que vemos. Vamos a pasar a lo demás, versículo 15. Algo hay que notar de esta iglesia. Cuando lo leímos, siempre yo le había dicho que tiene ciertas partes la carta que Jesucristo fue hablando. Uno es la forma como Jesús se presenta. Luego hay un elogio, luego hay una condenación, luego hay una exhortación, luego una promesa y pues el saludo final. Pero en esta parte no hay un elogio para esta iglesia. Y eso no lo pudimos ver acá. No hay ninguna palabra de alabanza para esta congregación. Por lo tanto, pasa inmediatamente a la condenación. Es decir, a llamar la atención. Esta iglesia no estaba haciendo nada que a nuestro Dios le fuera agradable. Porque en todas las iglesias que hemos visto, habla de llamarle la atención, pero dice: aunque yo también miro que tú haces esto, aunque yo veo que tú te mantienes fiel, aunque yo veo, y comienza a hablar acerca de los diferentes aspectos que tiene en medio de lo que está descuidando. Pero en cuanto a la iglesia de la Odisea, no hay nada que nuestro Señor elogie. Ellos estaban fallando, y vamos a verlo acá, esta condenación que le dice. Esta iglesia no se oye que dice algo de los nicolaitas, como vimos en otra iglesia, no de otro grupo herético o contradictorio al evangelio. Parece que esta iglesia era una iglesia que se mantenía fiel como a las costumbres, o una iglesia ortodoxa, pudiéramos decir. Pero tristemente, a pesar de esto, esta iglesia estaba muerta, y así es como lo describe nuestro Señor. Se puede decir que el problema de esta iglesia no estaba en su cabeza, sino tenía problemas diferentes. No eran problemas de doctrina, sino que eran problemas de actitud, problemas con su corazón, en el cual es mucho más grave, mucho más peligroso, y eso lo vamos a ver
aquí. ¿Qué dice versículo 16? Perdón, versículo 15. Yo conozco tus obras, dice Jesucristo, que ni eres ni frío ni caliente. Y hace una como esperanza diciendo, ojalá fueses frío o caliente. Como diciendo nuestro Señor, me gustaría que te definieras, fueras frío o caliente, pero tú no eres ni frío ni caliente. Por forma de deducción, ¿qué puede estar intermedio entre frío y caliente? Ya creo que usted sabe la respuesta. Tibio. Cuando combinamos agua fría y agua caliente y la combinamos, usted sabe lo que es el resultado, un agua tibia, un agua un poco más confortable. Cuando vivimos acá en lugares como muy fríos y el agua es extremadamente fría, la combinamos con agua caliente y esa combinación nos hace más agradable a nuestra temperatura del cuerpo. Pero imagínese que usted venga muy sediento y usted venga de un día muy caluroso, un día donde usted ha trabajado y tiene mucha sed o ha hecho ejercicio y tiene extremadamente sed y se le ofrece, no viene a su mente se me antoja un vaso de agua tibia. No sé, a alguien se le ha antojado beber agua tibia cuando tiene mucha sed. Yo creo que no, lo que viene a nuestra mente, quisiera agua fría, quisiera un agua refrescante, y a veces ahí juega la mercadotecnia, los anuncios de una bebida, ven como que hasta está por fuera, se ve lo frío, un hielo y todo eso, pues jugar con nuestra mente, demostrando que cuando tenemos sed venga a nuestra imagen, a nuestra mente algo frío. Aquí esta iglesia casi combina esta idea. Dice, versículo 16, pero por cuanto eres tibio, y eso lo dice el Señor, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esta ciudad estaba familiarizado con el agua tibia. Yo ya les decía de que esta ciudad, su fluido de agua era traído de las fuentes termales. Entonces en su camino esas aguas se venían enfriando, pero cuando llegaban a la ciudad de todas maneras venían siendo tibias. Entonces la ciudad pues no le quedaba opción que beber el agua así. Tenían que esperar demasiado para que pues ya no estuviera tan tibia el agua o tan caliente y pudieran beberlo mejor. Pero si alguien quería tomarlo de como pasaba o como salía de donde lo pasaban cerca de su casa o donde había alguna fuente, iba a salir tibia. Entonces cuando esto pasaba, ya le comentaba que uno de los malestares que se escucharon de esta ciudad es de que la gente tenía náuseas o en un momento provocaba vómitos el tomar esta agua tibia, porque el cuerpo lo rechazaba. Entonces casi es lo que aquí estamos viendo. Ese ejemplo que esta ciudad era muy común, muy típico, y la gente lo iba a entender, los creyentes lo iban a entender, que ellos no eran ni fríos ni calientes, sino que tibios. Y para nuestro Señor, esta iglesia era una iglesia que no estaban haciendo algo agradable, más bien estaban provocando desagrado, estaban provocando malestar a nuestro Señor Jesucristo, al jefe de la iglesia, al verdadero, al amén, al principio de la creación. Estaban causándole un malestar, que el malestar era vómito, es decir, desechar, sacarlo fuera. Ellos estaban prácticamente causando por sus acciones. ¿Qué era esta iglesia? Versículo 17. Tú dices, le dice el Señor, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso decía esta iglesia. ¿Qué podemos ver acá? Que esta iglesia era autocomplaciente, una iglesia que estaba reflejando un temperamento conforme a la comunidad en la cual vivía. ¿Por qué? Porque esta iglesia, ya les mencionaba, que vivía en una ciudad donde había mucha prosperidad, mucha riqueza, no le faltaba nada, había dinero en las calles, había en los trabajos, pagaban bien, la gente quizás por la forma de ingresos o negocios o trabajos podía construir bonitas casas, podía construir
bonitos edificios donde vivir, vestía bien, elegante, sus hijos quizás iban a lugares buenos, podían tener acceso a la medicina o quizás muchos estudiar para medicina, es decir, lo que el dinero puede traer. Esta iglesia estaba dentro de una ciudad muy rica, muy próspera, y esta mentalidad había pasado a la iglesia. Y dicen ellos, yo soy rico y me he enriquecido, decía esta iglesia, y de ninguna cosa yo tengo necesidad. No es malo enriquecernos, no es malo que no tengamos necesidad, no es malo, no es pecado que alguien prospere. Lo malo, el pecado, es cuando alguien pone su amor en esas riquezas, pone su prioridad, su esperanza en las riquezas, olvidando quién es quien lo ha provisto, olvidando a quién tenemos que adorar, honrar y obedecer. Esta iglesia había olvidado de dónde Dios lo había levantado, cómo Cristo había hecho esa obra de salvación, y que esta iglesia, ahora siendo salva, había olvidado el origen de su vida cristiana, y ahora se estaba enfocando ya en la prosperidad que ellos estaban teniendo. Entonces, esta iglesia, podemos ver al decir, me he enriquecido, lo que estaba diciendo es, lo que tenía se lo había ganado con esfuerzo, lo que tenía lo había trabajado. ¿Y qué está diciendo esto? Que esta iglesia tenía orgullo, esta iglesia tenía autosatisfacción, esta iglesia se enorgullecía por lo que tenía, lo que había logrado, su prosperidad. Pero lo que no sabían, como dice acá nuestro Señor, no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia, la evaluación de Cristo fue muy diferente a la que ellos tenían en su mente. Ellos pensaban que eran ricos, pero tristemente, delante del Señor, esta iglesia estaba pobre. Era ciega, era desnuda, era una iglesia prácticamente que espiritualmente esta iglesia estaba muerta. Esta iglesia estaba mal espiritualmente, contrastando la realidad de la comunidad. Parecía una iglesia próspera, una iglesia viva, una iglesia agradable a Dios, pero realmente delante de Dios no hay nada de agradable. Más bien hay rechazo, te vomitaré de mi boca. Era una iglesia pobre en un lugar muy floreciente en cuanto a las riquezas, al dinero, a la prosperidad financiera. Era una iglesia ciega, aunque ellos estaban en un lugar donde la medicina era prioridad. Por si usted se dio cuenta acá en el versículo 18, dice, unge tus ojos con colirio para que veas. En esta ciudad se caracterizaba también por tener un lugar. El lugar era bien conocido por ese colirio que ayudaba a la vista. Entonces, esta iglesia tenía ahí la medicina que era muy famosa para los ojos, pero espiritualmente esta iglesia le faltaba el colirio en sus ojos. No podía mirar lo que Dios quería mostrarle. No estaba mirando el propósito de Dios. Esta iglesia estaba desnuda en un lugar donde tenía fama de la manufactura de telas, en especial esa tela fina, esa tela especial que era de color negro. Esa iglesia, hermanos, puede también representar la iglesia de hoy día. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque probablemente, quizás no todas las iglesias de todas las regiones puedan decir que viven en un lugar muy próspero. Pero hay países, hay lugares, y eso yo lo veo. Puedo aplicarlo de manera personal como iglesia y pastor que estoy en este país de los Estados Unidos. Hay mucha prosperidad. Hay mucha riqueza en comparación con nuestros países latinoamericanos o países de otros lugares de Europa o de Asia o quizás del Medio Oriente. Estados Unidos se cataloga como un gran país, un país muy próspero, una potencia mundial, un país económicamente bien próspero. Pero, ¿qué pasa con las iglesias de acá?
Muchas veces podemos caer en la tentación de poner la esperanza en las riquezas y olvidar nuestra fe. Poner la esperanza en lo que tenemos o en un edificio hermoso, en lo que el dinero nos puede dar a una iglesia, en las actividades que podemos hacer, en los recursos financieros para luego evangelizar, en los recursos financieros para desarrollar ministros, en los recursos, y todo va centrado en la riqueza, en lo que tenemos, y de ahí puede limitar o no limitar lo que una iglesia puede hacer. Y eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos hemos encontrado y me ha dolido a veces en el corazón oír de que alguien pueda decir, no vamos a hacer esto porque no hay dinero. ¿Y dónde está la promesa del Señor? Y sabiendo que de Dios son las riquezas. Él es dueño del oro y de la plata. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Poner nuestra esperanza en Dios. La iglesia del primer siglo no era una iglesia con un templo. Era una iglesia en casas, en hogares. No había un templo en que reconocieran, no, este es el templo de la iglesia de la Odisea. Este es el templo de la iglesia de Efesios. Este es el templo de la iglesia, y mencionar las demás iglesias tomando ejemplo como la del Apocalipsis. No había un templo. La iglesia era el grupo de creyentes reunidos en hogares. Y dice el libro de los Hechos que cuando la gente tenía, lo daban, lo vendían y lo traían a los apóstoles para que todos los que tenían necesidad recibieran una ayuda y puedan solventar sus necesidades. Es decir, los que tenían no pensaban, vamos a construir un templo que tenga un mega sonido, que tengamos un grupo de alabanza extraordinario con gente muy profesional, que tengamos luces, que tengamos... y usted ya me va entendiendo la idea de lo que estoy tratando de hacer. Muchas veces no es malo esto, hermanos, pero a veces la gente pone la visión en un edificio, pone la visión quién es el pastor, si es reconocido, si haya escrito libros, si sale en la televisión, si es doctor, si es 3 veces doctor en teología o lo que haga. A veces ponen esperanza en cosas así. ¿Qué grupo de alabanza tiene? ¿Es de algún nombre? ¿Ya grabó su disco? ¿Ya es famoso en YouTube? ¿Ya... ¿Quiénes cantan allí? ¿Qué música tocan? ¿Qué instrumentos tienen? ¿Qué luces? Tiene pantallas gigantes. Tristemente, si alguna iglesia no tiene eso, para muchas personas pierde la atracción. Y a veces hay personas y pastores, he oído, que no se sienten que están un ministerio próspero porque no ven crecimiento, no ven que las finanzas suben, no ven que la iglesia se les llena, no ven que tienen una iglesia tan lujosa, una iglesia con proyectores, con videos, con toda una producción de multimedia y saliendo en vivo con una gran nitidez y todo. Hermanos, esto es secundario, esto no es en sí la iglesia. Se nos ha vendido que esto es necesario para una iglesia, pero en realidad lo que es la iglesia o hace la iglesia comienza con Jesucristo. Él es el autor, Él es el origen, el fundador, Él es el jefe. La iglesia somos los creyentes que juntos nos unimos a creer y adorar y celebrar la victoria que Cristo hizo y tuvo en la cruz del Calvario, cuando venció al pecado y a la muerte, cuando resucitó de entre los muertos. Todo esto celebramos, la vida que tenemos en Cristo, no lo que podemos alcanzar como llamaríamos prosperidad. Entonces, somos tentados al tiempo de hoy a caer en la situación de la iglesia de la Odisea. No se deje impresionar por las apariencias. Esta iglesia se dejaba llevar y los miembros se dejaban llevar por apariencias, por la riqueza que les había producido. Hermanos, que su fe sea puesta verdaderamente en el Señor y seamos humildes. Esta iglesia decía, yo no tengo necesidad de nada. Cuando ya el ser humano llega al punto de decir, yo ya no necesito de Dios, yo ya lo tengo todo.
ya voy bien. Y comenzamos a pensar que ya por mis esfuerzos, yo ya soy próspero, por mis esfuerzos ya yo tengo bendición, ya por mis esfuerzos todo me va bien. Hermanos, se nos está olvidando quién ha sido el que nos ha dado la oportunidad de tener esto. Y es nuestro Dios, nuestro Señor. De Él proviene todas las bendiciones. Y esta iglesia lo estaba olvidando. Y es la situación de esta iglesia. ¿Qué dice acá? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y le dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero antes de eso, versículo 18 dice, el consejo de nuestro Señor Jesucristo dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta iglesia estaba olvidando que de Dios debemos buscar siempre la llenura, la bendición, el buscar obtener lo que solamente de Él puede venir. Solo Dios nos puede dar la verdadera prosperidad, la verdadera bendición, el verdadero oro, o lo verdadero que el mundo no puede dar. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y aquí hay una verdad muy especial. Hablamos mucho del amor de Dios, pero también como Dios, que es nuestro Padre, Jesucristo, que es el jefe de la iglesia, también tiene la potestad de reprender y castigar. A veces pensamos que cuando se habla de castigo es porque, ¿a dónde está entonces el Dios de amor? Dios es juez. Dios es un padre. Un padre, cuando quiere lo mejor para sus hijos, lo disciplina. Una mamá que quiere lo mejor para sus hijos, los va a disciplinar. Quiere que le vaya bien, quiere que aprendan, que superen. Entonces hay cosas que hay que corregir. La disciplina, el castigo, hermanos, a la larga, dice la Biblia, es provechosa, es buena. Y el padre que disciplina o la mamá que disciplina es porque realmente aman a sus hijos. No tolera la maldad, no tolera los berrinches, no tolera las malas acciones, sino que las va a poner un alto. ¿Por qué? Porque papá y mamá son autoridad. Dios es nuestra autoridad. Y Dios es amor y eso no lo negamos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor y también reprende y también castiga. ¿A quiénes? A los que ama. Si Dios no nos castigara, hermanos, es un símbolo que no nos ama. Pero Dios ama. Y porque nos ama, quiere lo mejor y va a castigar en algún momento para llamarnos la atención y decir, tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Tú estás fallando. Y luego dice versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete. Muy interesante. El versículo 20, normalmente ocupamos ese versículo para evangelizar. Pero si lo vemos en el contexto aquí, está dado a una iglesia, está dado a un grupo de creyentes. Normalmente es uno de los versículos que se nos ha enseñado a aprenderlo cuando queremos salir casa por casa o cuando queremos salir o queremos hablar del evangelio a nuestros amigos, a familiares. Se nos habla en alguna clase de evangelismo. Uno de los pasajes que siempre se nos van a decir que aprendamos va a ser este. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso lo aprendemos. Pero si lo vemos aquí, este versículo está siendo dado a una iglesia, a unos creyentes. ¿Qué quiere decir? Que esta iglesia había cerrado su corazón. Esta iglesia habían sacado a Cristo de su vida. Esta iglesia se estaba encargando de hacer iglesia, entre comillas, a su manera.
pero no en la instrucción, no en los parámetros, no en la manera como Jesucristo quiere que se hiciera iglesia. Ellos estaban jugando a la iglesia. Yo me acuerdo, yo cuando era niño jugaba a la iglesia. Llegaban los niños de la escuela dominical a jugar con mi hermana y conmigo y tendíamos a hacer y a jugar a la iglesia. ¿Qué hacíamos? Poníamos las sillas y como los niños decían, tu papá es pastor, tú vas a predicar. Y a mi hermana le decían, como tu mamá también canta, tú vas a cantar. Y ahí estábamos mi hermana y yo como los mini pastores y los niños ahí jugando a la iglesia. Pero realmente estábamos jugando a la iglesia, estábamos imitando lo que nuestros papás. Es bueno hacer eso, pero realmente no entendíamos en sí el concepto total de iglesia. Esta iglesia de la Odisea estaban jugando a ser iglesia, pero realmente no era la iglesia que Cristo quería. Por eso le dice, ahora pues sé celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Jesús estaba afuera, pero le dice, yo estoy a la puerta de tu vida, de tu iglesia. Estoy tocando, estoy llamando. Si alguno, por lo menos una persona, oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Él está ansioso, Él está deseoso, mis hermanos, de entrar. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Era el tiempo de cenar, era el tiempo de convivencia mejor. Y hasta en nuestros días, la cena o el almuerzo en algunos lugares es el lugar o el momento donde la familia puede sentarse a la mesa, o aún se invitan amigos, se invitan familiares y se disfruta de un tiempo de platicar, de convivir, de risas, un tiempo donde una plática se rompe la formalidad, porque cuando comemos estrechamos nuestros lazos de amistad, nuestros lazos familiares. Cristo quiere venir a nosotros, a nuestra vida. ¿Para qué? Para tener una estrecha relación con nosotros. Esta relación se había perdido, esa relación ya no estaba porque ellos habían sacado a Cristo y estaba tocando otra vez a la puerta diciendo, déjame entrar, yo quiero entrar a ti. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar. Pero mientras no abras esa puerta, yo no voy a entrar. Yo voy a esperar a que tú abras esa puerta para entrar y cenar contigo y tú conmigo también. Es decir, iba a ser algo recíproco esa convivencia. Entonces, esta iglesia, mis hermanos, estaba siendo llamada a un cambio, a un arrepentimiento, que ya dejara de vivir como autosuficiente, que dejaran su orgullo de decir, yo ya lo logré, yo ya lo tengo, ya no necesito de nadie, yo ya soy quien soy por mis esfuerzos, y comenzar a jactarse. También vivir aquí en un país como los Estados Unidos, a veces se nos hace muy fácil olvidarnos de Dios. Y me da mucha tristeza como pastor muchas veces ver que hay tanta énfasis en trabajar. El trabajo no es malo. Lo malo es que a veces nos saturamos de tanto trabajo y le pedimos a Dios que nos dé un trabajo, pero a veces ese trabajo se hace tan absorbente que muchas veces ya no nos congregamos. Ni siquiera un día dedicamos para Dios. Un día no paramos de nuestras actividades y nos envuelve el trabajo, porque aquí podemos encontrar trabajo los 7 días de la semana y quizás 24 horas al día. Si alguien tuviera la fuerza, pudiera encontrar trabajos así. Pero ¿qué de su vida espiritual? ¿Qué de su familia? ¿Qué de su salud? Tantos factores que podrían ser afectados. Y por tener dinero, mucha gente va por dinero. Pero qué triste es, ¿a qué precio tener lo que se tiene? Igual esta iglesia, ¿a qué precio lo que tenían? ¿A qué precio decir yo soy rico? ¿A qué precio decir no me hace falta nada? ¿A qué precio decir yo me he enriquecido con mis esfuerzos? ¿A qué precio? Al precio de dejar a un lado a su Señor. El precio a no recordar de dónde Dios los levantó, cómo Dios hizo con ellos, lo que Dios mostró en sus vidas.
olvidaron esto y ahora estaban con una actitud muy orgullosa, una actitud muy de autosuficiencia y que ya no miraban ni necesario buscar a Dios, como a veces pasa en la vida cristiana, en la vida donde los países se van industrializando. Ya no ven necesario leer la Biblia, no ven necesario orar, ya no ven necesario congregarse, ya no ven necesario tener esos devocionales, ya no ven necesario hablar a otro de Cristo y poco a poco se van secando. Y yo me acuerdo, esto me pasó a mí también y lo doy como un testimonio y de ahí Dios me habló a mi vida. Y siempre que tengo oportunidad lo hablo. Y yo creo que es una buena oportunidad. Cuando yo estaba en pleno mis 19 años, dije voy a trabajar. Mi primer trabajo. Yo no había salido de mi casa, estaba todavía con mis padres. Y puse en mi mente, yo quiero trabajar. Porque ya también yo me quería casar. Entonces dije, si no trabajo, pues ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a mantener a mi esposa? Entonces comencé a buscar un trabajo mientras estaba de novio con mi esposa, que ahora es mi esposa. Entonces estaba buscando un trabajo, encontré un trabajo y me dijeron, bueno, ¿qué día quiere trabajar? Pues no sé qué días tiene. Pues tenemos los días que usted quiera, los horarios que usted quiera. Bueno, yo entré por unas horas, pero vamos a ver qué va saliendo. Comencé a trabajar, me fueron dando más horas. Cuando pasó 2-3 meses me di cuenta que estaba trabajando prácticamente los 7 días de la semana. Eso era en El Salvador, 7 días de la semana. Y lo que más me afectaba, que el día domingo me estaban poniendo 2 horarios. En el mismo día, 4 horas de la mañana y 4 horas en la noche. Prácticamente no podía, en lo que llegaba a la casa era para un poquito descansar, comer y volver a ir a trabajar. ¿Qué hizo eso en mi vida espiritual? Después de 6-7 meses comencé a secarme espiritualmente, comencé a tener un vacío en mi corazón, comencé a sentir que algo me falta. Toda mi vida, pues ustedes, los que me conocen, saben que yo vengo de una familia pastoral, donde desde que abrí mis ojos, lo que vi fue a mi papá predicando, por decirlo así, ¿verdad? Mi papá siempre ha sido un pastor desde mucho antes que yo naciera. Entonces yo nací en un hogar pastoral, fui criado en la iglesia, fui criado asistiendo a la iglesia, siempre lo he dicho, 7 días de la semana y los domingos doble o triple turno, porque estábamos todos los servicios ahí en la primera fila de bancas o de sillas, ahí estábamos. ¿Qué hizo? Que cuando comencé a trabajar, al principio no lo percibí, al principio dije, bueno, todo está bien, cuando pueda voy a la iglesia o leo la Biblia, pero no fue así. Me fui alejando, descuidando mi vida espiritual al punto de que llego a ver a 6-7 meses de que algo me hacía falta, algo necesitaba y yo no sabía qué era. Me estaba envolviendo tanto mi trabajo, me gustaba lo que estaba haciendo, pero algo me hacía falta. Esa noche yo llegué, casi todas las noches yo llegaba a 12, 1 de la noche a la casa y estaba acostado. Ya para ese tiempo ya había pasado ya mucho tiempo, estaba acostado, estaba pensando que mi vida, que pasaba, no me sentía completo. Cuando Dios comienza a poner todo en mi mente, prácticamente escenas de mi vida, todo fue y redundó en que yo estaba para servir a Dios. Y al final yo entendí que Dios me estaba diciendo, yo te formé, te creé para algo más grande de lo que tú estás haciendo. Algo más especial. Yo te he preparado para algo más grande de lo que tú estás haciendo hoy. ¿Y qué era eso? Yo no lo entendí. Hablé con mi papá al día siguiente, le presenté todo. Digo, yo quiero hacer algo diferente a lo que estoy haciendo. Siento que Dios está hablando a mi vida. Y desde ese día hasta este día estoy haciendo lo que es algo más grande, que es predicar la palabra del Señor. Y esto, hermanos, es una pasión, es un deseo, un gozo hacerlo para Él. Y esto me mantiene a mí y a mi familia con una gran bendición. Eso me emociona el expresar mi testimonio, porque realmente fue mi punto decisivo que cambió mi vida. Esta iglesia
fue siendo envuelta en sus actividades que los estaba llevando a tener un estilo de vida muy bueno. No les hacía falta nada, riqueza. Me imagino si pensáramos en su cuenta bancaria, ellos estaban con buenas cifras ahí en sus cuentas bancarias. Habían quizás negociantes, dueños de negocios, gente próspera en la iglesia. Pero tristemente esto les hizo ir perdiendo su amor a Dios. No dejemos que esto pase a la iglesia de este tiempo. Esto puede ser un peligro para nuestra vida espiritual. ¿Qué más dice para ir terminando? El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, cuando Cristo venga, cuando Cristo vuelva por la iglesia y al que en aquel día sea hallado vencedor, dice nuestro Señor Jesús que Él le dará la bendición, la oportunidad que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, Cristo nos quiere dar la victoria. Pero esta vencer hasta el final es mantenernos firmes, mantenernos sin fluctuar, mantenernos constantes en el camino de nuestro Señor. Esto es lo que Cristo quiere. Estamos viendo las señales aún más claras que Cristo vuelve. Cristo viene, mis hermanos. La iglesia ya no tiene que poner su esperanza en las cosas materiales. ¿Sabe lo que yo he aprendido de esta crisis mundial que estamos viviendo por medio de esta situación de este virus? Es que a veces estábamos confiados de que las iglesias era el lugar donde teníamos que ir. Pero esto hemos aprendido que la iglesia no es un lugar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia puede estar en su casa. Y ahora tenemos que sacar esa mayordomía cristiana donde los padres tienen que ser como los pastores, los ministros de sus hogares. Instruir a sus hijos, instruir a su familia, guiarlos en la palabra del Señor. Ahora la responsabilidad es suya. Nosotros como pastores estamos tratando de mantener el alimento espiritual. Yo estoy dando un aporte, muchos pastores más están dando un aporte justo quizás en este mismo horario, muchos ya están predicando. Queremos dar un aporte a la iglesia en casa, pero realmente usted que está ahí en casa, es su trabajo continuarlo. Como pastor yo quisiera ir a visitar a mis hermanos cuando nos llaman y nos dicen que necesitan oración. Me gustaría ir allí y orar por ellos. Pero podemos hacerlo por teléfono. Pero allí ustedes tienen que poner su fe a trabajar, su fe en acción. Su cristianismo tiene que salir en su hogar. Lo que predicamos del amor, ya no vamos a criticar a nuestro hermano que está a nuestro lado. Ahora usted va a ver su vida cristiana en su casa y tenemos que brillar en nuestra casa con el amor de Cristo. Entonces ahora yo estoy viendo que el cristianismo es más real. No porque no estamos en un templo, sino que ahora el cristianismo es más real porque lo estamos viviendo más. Y usted quiere vivirlo mejor, quiere vivirlo en su casa. Y ahí donde la gente nos conoce, no podemos ocultar quiénes somos. Allí es donde tenemos que brillar y mostrar la verdadera cristiandad. Hermanos, tenemos que vencer hasta el final. Y al que venciere, nuestro Señor nos dará la bendición de sentarnos en tronos. La bendición de sentarnos en un lugar preparado, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos quiere dar un premio, una bendición de este tipo, porque nos ama, porque hemos decidido hacer su voluntad. Y para finalizar, dice nuestro Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, si usted escucha este llamado, este mensaje, esta alerta, lo que tiene que hacer es obedecerlo, porque quien lo dice es el verdadero, quien lo dice es el testigo fiel, quien lo dice es el amén, el que lo hará, el que así lo dijo y así será.
el jefe de la iglesia. Él lo ha dicho y así será. Mis hermanos, este mensaje de esta iglesia es muy pertinente para nuestros días. Un mensaje donde a veces las iglesias queremos irnos a llenar un edificio, a llenar un templo, a pensar que tenemos muchos recursos, pero donde realmente queremos poner la fe en esos recursos y no en nuestro Dios, que Él quiere hacer mucho más que en lo que nosotros estamos ahí teniendo en una cuenta bancaria, en un edificio. Quiere ver nuestra fe. Yo le invito que usted ponga su fe en acción. Si usted ya Dios le ha bendecido y tiene algo financieramente donde usted puede decir, bueno, yo estoy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Use eso para honrar a nuestro Dios. Use eso para glorificar a Dios. Pero no dependa de eso, porque el dinero puede venirse abajo. Las finanzas pueden venirse abajo. Pero usted puede mantener su fe firme en medio de toda situación cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Vamos a orar. Mañana continuaremos con el capítulo 4. Mañana miércoles es la segunda parte de este estudio de Apocalipsis. Vamos a entrar a una etapa importante. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 1 y 2 y 3 capítulos, esos 3 primeros capítulos, hablan de algo aquí en la tierra. Pero el capítulo 4 hace un pase, una transición de la tierra al cielo. Y es ahí donde se mantiene luego todo el libro de Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, no se pierda mañana, capítulo 4 de Apocalipsis. Continuamos ahí con nuestro estudio. Vamos a orar en este día. Nos han pedido unas peticiones de oración. Una de ellas es orar por nuestro hermano Francisco. Vamos a orar por la salud de él para que Dios le fortalezca, Dios le ayude. No se ha sentido bien en estos días, pero vamos a orar para que Dios le dé esa sanidad total. También por el cuñado de mi hermana Claudia, estamos orando. Él se encuentra en México y él está siendo en este momento afectado por el virus, el coronavirus, y los médicos pues no dan muchas expectativas, pero nuestro Dios tiene la última palabra. Vamos a orar y creer en el Señor que Él puede hacer un milagro allí donde está el cuñado de mi hermana Claudia. Y si usted tiene una petición, pues de igual forma le invito a que la ponga delante de la presencia de nuestro Dios. Ore en este momento con fe, no a mis palabras, sino con fe a lo que Dios puede hacer. Y Dios escucha su oración cuando usted ora por fe, con fe en Él, que todo lo puede. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, mi Dios, por todas las bendiciones maravillosas que tú haces en nuestra vida, las visibles y las invisibles. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nunca nos desamparas. Señor, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser los creyentes, porque nosotros como creyentes formamos la iglesia. Ayúdanos a ser ese creyente que tú quieres que seamos. No poner nuestra esperanza en las riquezas. No poner nuestra fe en la prosperidad, sino en ti, mi Dios. Ayúdanos a que el orgullo no se arraigue en nuestro corazón, ni la autocomplacencia, ni la autosuficiencia se apoderen de nosotros, sino que siempre nuestro corazón está dependiendo en nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, a buscarte a ti, a que nuestra alma tenga hambre y sed de tu presencia, mi Dios, y que jamás deseemos alejarnos, sino que siempre estar allí cerca tuyo, recibiendo todas ese alimento, esas bendiciones y tus palabras a nuestra vida. Te alabamos, Señor. Traemos nuestras peticiones delante de ti, mi Dios. Oramos por hermano Francisco. Ayúdalo, Señor. Fortalécelo en este momento que él no se ha sentido bien. Pero, mi Dios, yo sé que la vida de él está en tus manos. Él ha visto tantos milagros en su vida, en su familia. Y yo sé, mi Dios, que tú tienes un plan precioso y maravilloso para él. Te pido, mi Dios, que hagas una sanidad total en su cuerpo.
Yo lo creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Te lo dejo en tus manos, Señor, para que tú hagas esa sanidad en su cuerpo como tú, Señor, lo quieres hacer, como tú lo has establecido, y que sea para tu gloria y para tu honra. Te lo dejo en tus manos, Señor. Y yo creo que esa enfermedad será quitada en el nombre de Cristo, y Él tendrá ese milagro como tú, Señor, has hecho en su vida. Oramos también por el cuñado de mi hermana Claudia. Pedimos, Señor, por este hombre que está sufriendo los ataques de este virus en su cuerpo. Los médicos no dan muchas esperanzas, pero Señor, tú tienes la última palabra. Y creemos, Señor, que donde Él está en este instante, tú puedes tocarlo, y toda esa enfermedad, toda esa situación que Él está experimentando será quitado en el nombre de Cristo. Lo creemos en nuestro Dios, que es todopoderoso. Y este milagro puede ser, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Creemos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Por lo tanto, oramos, Señor, para que tú puedas sanarlo. Queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Pero lo que tú hagas en la vida de Él será siempre para glorificación de tu nombre, Señor. Te lo dejo en tus manos, y ayuda a la familia que se ponga unidos en oración también, y que busquen tu rostro y que se afirmen en ti, Señor, en medio de este momento difícil, y que tú, Señor, llenes sus corazones, les fortalezcas y les des el alimento y aliento espiritual también, Señor. Ayúdalos. Y así te pido a cualquier hermano o hermana que está poniendo alguna petición en tu presencia, mi Dios, oramos para que tú hagas esa sanidad, ese milagro, esa respuesta a la oración que ellos están poniendo a ti, mi Dios. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos. Y para ti, Señor, no hay nada imposible. Si creemos, dice tu palabra, y tú lo dijiste a las hermanas de Lázaro, si creemos, veremos la gloria de Dios. Yo lo creo. Y si usted lo cree, diga: yo creo en el poder de Cristo. Yo creo en mi Dios. Yo creo que Él ya lo está haciendo. Y declárelo, confiéselo con su corazón, y créalo también en su corazón en este día. Y crea que el Señor ya está en control, que nuestro Señor ya está actuando, que nuestro Señor ya está haciendo su obra en nuestra vida. Y por fe lo recibimos, por fe creemos, por fe esperaremos en la respuesta de nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Y así te pido que esta noche a mis hermanos y mis hermanas les des una noche de descanso, una noche con su familia, una noche especial para retomar fuerzas, y así mañana continuar con sus actividades cada día, Señor. Ayúdanos y bendícenos, y que tu paz, tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. En Jesucristo, tu Hijo amado, hemos orado, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Mañana les espero para continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.